Bienvenido, bienvenida a Una cita contigo. Soy Ana González y te doy la enhorabuena por regalarte este tiempo para ti. Hoy estrenamos formato, pues además de poder escucharnos en iVoox, podrás vernos también en YouTube. Y hablo en plural, pues me acompaña mi amiga y profesora de yoga, Sachi. Hola Sachi, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegra que estés aquí. Gracias por aceptar esta invitación a Una cita contigo y compartir con nosotros tu sabiduría sobre el yoga, que es de lo que vamos a hablar hoy. En este segundo episodio vamos a hablar precisamente de los beneficios de la práctica del yoga y nos adentraremos en este fascinante mundo de esta milenaria práctica ancestral proveniente de la India. De la mano de Sachi, o mejor dicho, a través de sus palabras, vamos a hacer un viaje de autoconocimiento y sanación por este método integral de mejoramiento humano como es el yoga. Y parafraseando a Ramiro Calle, pionero del yoga en España y gran divulgador de esta práctica, el yoga es un método que armoniza cuerpo, mente, sistema emocional y carácter, una ciencia integral de salud, una psicología práctica, una actitud de vida, una medicina natural, un solvente método para copiar energías dispersas. El yoga es un amplio cuerpo de enseñanzas, actitudes, métodos y técnicas para acelerar la evolución del ser humano, por un lado, y para procurarle bienestar por otro. Yoga es un término que quiere decir unión, puesto que a través de su práctica la persona favorece la unión con lo mejor de sí misma y con las otras criaturas. Esto está extraído del libro Yoga para niños de Ramiro Calle, que si tenéis peques en casa os lo recomiendo. Y ahora sí, os presento a Sachi. A Sachi yo la conocí en el Gimnasio Magna de Alaurín. Ella imparte clases allí y su conocimiento de esta práctica, su paciencia con los alumnos, su manera de ayudarnos a mejorar las posturas y su dulce voz, que ahora comprobaréis, hicieron que yo retomase esta pasión por el yoga que había perdido hace unos años. Así que, Sachi, yo te invito a que te presentes tú misma y pues nos expliques un poquito quién eres, lo que haces. Bueno, antes de todo quería darte las gracias, Ana, por esta invitación y poderme, darme este espacio para adentrarme un poquito más en el yoga y, por supuesto, ayudarte también a ti con este proyecto tan precioso que estás haciendo. Bueno, yo soy Sachi, como ha dicho Ana, tengo 26 años. Nacida aquí en Málaga, pero es verdad que tengo raíces de la India, puesto que mi padre es de allí, mi madre es española, yo también nací aquí, como he dicho, pero pues las raíces de mi padre me han ayudado a estar bastante familiarizada con el mundo del yoga desde bien pequeñita. Y bueno, antes de adentrarme en este mundo, mientras que estaba estudiando en el colegio, en la escuela, en la ESO, pues estuve como 7 años en una escuela superior de danza. Después de eso estudié una carrera universitaria, la de turismo, la terminé. Y fue con esto de todo el tema de la pandemia que me volví a adentrar con el mundo del yoga y poco después pues decidí sacarme la formación. Me la saqué hace un añito de profesora de yoga aquí en Málaga, en Marbella. Y llevaba como 7 años practicando yoga y pues sentí que era el momento, ¿no? Realmente me lo tomé como para un autoaprendizaje, un autoconocimiento, como realmente conocer aún más, ¿no? El yoga, las asanas, la filosofía. Y no esperaba convertirme en profesora tan pronto, pero se me dio la oportunidad y a ello que me adentré. Muy bien, valiente, atrevida y además muy bien porque se le da fenomenal, parece que lo lleves practicando, no sé, desde chiquitita, muchos años, así que yo quería preguntarte en primer lugar, Sachi, ¿qué es para ti el yoga? O sea, ¿qué significa para ti? Porque bueno, todos podemos buscar lo que es, en qué nos ayuda y tal, pero para ti qué sentido tiene y cuál fue esa llamada, ¿no? interior que también te hizo comenzar a practicarlo y a enseñarlo, a divulgarlo y ayudar a los demás con ello. Sí, pues realmente si me pongo a pensarlo, el yoga ha tenido diferentes significados para mí, dependiendo de la etapa de mi vida. Es verdad que en un comienzo pues me acerqué o el yoga se acercó a mí más por un nivel, o sea, físico, ¿no? Tratar de hacer posturas,
no sé, mover mi cuerpo. No tenía mucha conciencia de lo que era la profundidad del yoga, de realmente lo que te ayuda a nivel mental, ¿no? Pero poco a poco esto se ha ido transformando y realmente hoy en día el yoga para mí es casi como una necesidad más en mi día a día, ¿no? Algo básico. Y me parece que es la combinación perfecta entre el movimiento del cuerpo y la quietud mental necesaria para uno mismo. Uh-huh. El yoga es una herramienta para entender la vida y yo siempre digo que, o sea, es un reflejo de la vida misma, la práctica del yoga, porque las diferentes posturas que hacemos nos causan ciertas emociones, sensaciones, que eso te da ciertas enseñanzas, igual que la vida. Con ciertas experiencias o vivencias pues aprendemos diferentes cosas, ¿no? Así que me parece un símil. ¿Y qué tipo de yoga, por ejemplo, practicas tú? ¿O qué tipos de yoga podemos practicar si nos acercamos a este mundo? El yoga que enseño yo, el que doy en mis clases, es Hatha Vinyasa Yoga. Es un yoga más físico en el que pues se combinan posturas o asanas. Realmente asanas, ¿no? O sea, el yoga proviene de la India, como seguramente sabréis, y está escrito en sánscrito. Entonces la palabra asana, la traducción en español es postura. Uh-huh. Entonces realmente pues es una secuencia de posturas que junto con la respiración, porque tiene mucha importancia la respiración en el yoga, pues nos ayuda a llegar a eso, a un equilibrio entre tu mente y tu cuerpo. Luego también hay que hacer hincapié en que Hatha, o sea, porque en el yoga todo tiene como su significado, eso es lo que me encanta, ¿no? Uh-huh. Hatha está compuesto de 2 palabras. Ha significa sol y hace referencia a toda esa parte de acción, movimiento, activación. Y por otro lado, luego tenemos Ta, que significa lo contrario, luna. Uh-huh. Entonces es toda la parte de calma, meditación, relajación. Entonces tratamos de buscar ese equilibrio, ¿no?, en nuestras clases, para también esa dualidad que existe dentro nuestra de activación y relajación, pues uh-huh, compensarla un poquito, equilibrarla. Pero luego es cierto que existen otros tipos de yoga, Kundalini Yoga, que hace más referencia a la energía. Luego incluso otros yogas físicos que son muy conocidos, como Ashtanga Yoga, que se basan más en una secuencia que está estipulada y no se sale de ahí. Uh-huh. En cambio, el yoga que hacemos nosotros, ¿no?, es un poquito más, pues, que te da ese poder de improvisar un poquito, porque puedes hacer las posturas que tú quieras. Uh-huh. Y luego también existe el Bhakti Yoga, que es el yoga un poquito como... Su traducción es amor, o sea, el yoga del amor, particularmente hacia Dios, ¿no? Y entonces se cantan mantras, uh-huh, y va un poquito dirigido más en ese camino. Luego existe el Karma Yoga, que karma, pues hoy en día también en el occidente estamos más conscientes de esa palabra, ¿no? O sea, hay muchos tipos de yoga y... El hot yoga. El Bikram yoga. No queríamos hablar mucho de este tema, ¿no? Ahora que hay documentales y demás que hablan sobre este tema, que no ayudan mucho al yoga, al contrario. Sí. Pero bueno, pues es todo un mundo, ¿no? Entonces, sí, de modalidades que se pueden practicar, de incluso si te gusta más o te llama más la atención, pues el tema de las posturas, o el tema de los cantos, o el tema de focalizarte más en la respiración, ¿no? O sea, que es acercarte un poco y buscar lo que más te... Exacto, a mí lo que me gusta del yoga es eso, que hay tantos tipos de yoga que cualquier persona puede elegir aquel con el que se siente más identificada, más cómoda. Claro. Y que realmente el yoga es una filosofía. O sea, hay gente que al principio, no como yo misma, me lo tomé como un hobby más, pero si te metes de lleno y resuena contigo, porque también yo creo que depende, como todo, en el momento en que te pille tu vida, se vuelve una filosofía más. O sea, claro, es más que... ¿Y en qué nos puede ayudar la práctica del yoga? ¿En qué puede beneficiar a una persona, ¿no?, que dice, bueno, pues a mí... ¿qué me puedes suponer? Bueno, yo ahora contaré mi experiencia, ¿no? Sí. Pero
que esté reconocido, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de practicar yoga? Aparte de, no sé, la flexibilidad, Claro, sí. No, antes te iba a decir un poco siguiendo el camino de lo que te decía a nivel personal, lo que he sentido yo. Sobre todo siento que te ayuda a entender un poquito mejor tu vida, ¿no? Tu camino en esta vida, así un poquito más a nivel profundo. Pero luego a nivel físico, como bien has dicho, pues te ayuda a desarrollar fuerza, flexibilidad, que te permite hacer posturas asanas que nunca te hubieses imaginado que eres capaz de hacer, ¿no? Pero sí, realmente yo diría que te ayuda a romper con limitaciones tanto físicas como mentales. Y bueno, son numerosos los beneficios que te produce en tu salud. Incluso también ayuda en sanar ciertos tipos, ¿no?, de lesiones y demás. Hay gente que piensa, no, yo yoga no, pues porque tengo tal lesión y tal, y a lo mejor pues un yoga bien dirigido, sabiendo cuál es la lesión y cómo puedes ayudar a esa persona, puede curarle, ¿no?, algunas lesiones o ayudarle a sentirse mejor, ¿no? Por supuesto, definitivamente que sí, porque además lo bueno que tiene es que existen diferentes variantes. Entonces, dependiendo del nivel del alumno o cómo se encuentre, ¿no? Como tú dices, si tiene una lesión, pues se puede utilizar props, o sea, bloques de yoga, mantas, cintos, para tratar de que la práctica sea un poquito más calmada, ¿no? Y no forzar tanto el cuerpo. De hecho, también existe un tipo de yoga que se llama yoga restaurativo o yin yoga, que es un yoga más calmado, más pausado, en el que precisamente pues se busca esa sanación, ¿no? Esa sanación, sí. O equilibrar un poquito, porque es verdad que yo muchas veces lo digo en mi clase, ¿no? Que nos creemos que realmente si nos movemos mucho o movemos el cuerpo es como vamos a crear salud en y muchas veces es al revés. Necesitamos calma, pasividad, tranquilidad, ¿no? Y en el yin yoga lo que se busca es como quedarte 5 minutos en una postura, que muchas veces eso es un reto Cuesta, para la ¿no?, persona, porque la mente es como, quiero estar haciendo cosas que estoy haciendo, ¿no? Sí, nos cuesta parar, ¿no? Nos cuesta parar la mente, nos cuesta parar el cuerpo, ¿no? Y entonces ahí somos conscientes, ¿no? Y precisamente la importancia que da la respiración, ¿no? El yoga, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué se centra tanto también en ese tema? La respiración es clave, es bastante importante, porque realmente es lo que le da el sentido a la práctica y es la que nos acompaña todo el rato. O sea, desde que comienzas la práctica, siempre un profesor, bueno, yo a nivel personal, hago bastante hincapié de que desde un comienzo seamos conscientes de llevemos la atención, y de hecho siempre se hace bastante, o sea, hincapié en que la respiración tiene que ser por la nariz, tanto la inhalación como la exhalación, ¿vale? Y sí, lo que decía es que nos ayuda a regular nuestra práctica, por ejemplo, cuando esta se vuelve un poquito intensa, que está en esa parte, como te decía, ¿no? En la parte del sol, esa activación, pues ayuda a relajar las pulsaciones, el ritmo cardíaco. Y luego, del contrario, cuando estamos en la parte más calmada, más relajada, pues nos ayuda a profundizar, ¿no? En esa tranquilidad, a sentir más esa sensación de paz. Así que es bastante importante, y de hecho, obviamente, también me encanta, pues, hacer buen acto de presencia de ella, porque muchas veces siento que en nuestro día a día no somos conscientes de la respiración, no somos conscientes de que la respiración es la que nos mantiene vivos. Claro. Y que tiene un gran poder, o sea, nos evita tener todo tipo de enfermedades, ya sean mentales como físicas, aunque no lo creamos, y hay estudios hoy en día, ¿no?, que prueban eso. Claro, de ahí también los beneficios del yoga, ¿no? No solo de las posturas. Y del tema postural también, cómo ayuda, ¿no?, en corregir esas posturas, ¿por qué es tan importante la postura en el yoga? Y por qué, no solo en el yoga, ¿no? Claro. ¿Por qué es tan importante, o cómo puede el yoga ayudarnos en las posturas del día a día, o ser más conscientes de ello? Sí, la postura, como bien has dicho, es muy importante
ya sea en el yoga o fuera del yoga, y que hoy en día pues somos cada vez un poquito menos conscientes de ellos, y no solo eso, sino que tratamos mal nuestro cuerpo, porque con el auge de la tecnología y sobre todo el móvil, ¿no? Estamos todo el rato así, encorvando nuestros hombros, no nos damos cuenta, nuestro cuello, redondeando, y tenemos numerosos problemas, o sea, ya te digo, fatigas, dolor cervical. Y el yoga, pues precisamente como está basado en un alineamiento del cuerpo, ayuda a esa salud corporal, ¿no? A restablecer esa salud corporal. Y porque también es que se trabaja todo el cuerpo. Tú bien que has acudido a clases de yoga, sabes que, o sea, desde la punta del dedo del pie hasta la coronilla se mueve en el yoga. Ajá. Y no solo eso, que lo que me gusta también es que profundiza en todo tipo de necesidades, o sea, es decir, apertura de hombros, de caderas, de pecho, y luego el contrario, o sea, hacemos siempre contraposturas, que es lo bueno. O sea, si abres tu pecho, luego lo flexionas, ¿no? Para sentir o sea, el movimiento contrario, y es que es necesario, como todo en la vida. El yin y Cuando yang. es claro. Así que sí, ayuda muchísimo. Sí, y también cómo mejora el estado de ánimo, ¿no? Porque de hecho, bueno, esto también los coaches y psicólogos y demás insistimos mucho en el tema de la postura, ¿no? Porque simplemente el hecho de que una persona pues esté encorvada, ¿no? Y mirada hacia abajo, o que haga un cambio postural, ¿no? De que sus hombros hacia atrás, una postura del torso recto, una mirada frontal, solo eso ya está cambiando tu estado anímico, ¿no? Entonces, después de trabajar la postura en una clase de yoga, ¿no? Cómo esto también te influye y tu estado anímico el resto del día, ¿no? Como que incluso días después dices, qué bien me ha sentado la clase de yoga, ¿no? Y es también por ese tema postural, ¿no? Yo creo. Sí, no, totalmente. Y eso también lo he experimentado yo como alumna, que a lo mejor vas a la clase yoga, ¿no? Al comienzo, y vas así, sin ganas, y te notas que lo que dices tú, o sea, la disposición de tu cuerpo es como más bien encorvada y así como te quejas un poquito de todo, ¿no? Y luego, conforme vas practicando las posturas, ¿no? Vas siguiendo la clase, lo que te dice el profesor, te vas soltando, ¿no? E incluso ya con la meditación final ya acabas, que sales a la calle, a tu coche andando, y sientes que flotas. Flotando totalmente ligero, te sientes súper bien. Sí, al haber movilizado todo tu cuerpo, y sí, es lo que dices, o sea, eso también lo estudiamos nosotros en la formación, que realmente pues tendemos mucho, ¿no? A cerrar nuestras costillas, nuestro pecho, y justo en el diafragma, ¿no? Es donde se guardan muchas emociones. Entonces, precisamente por eso es buenísimo el yoga si es una persona que tiene mucho estrés, mucha ansiedad, o tiendes a la depresión. Pues el yoga te ayuda a liberar toda esa parte, ¿no? Ajá. Sí. ¿Y en qué ámbitos se suele practicar y más allá de eso, en qué ámbitos te gustaría a ti que se practicase el yoga? Pues sí, se suele practicar en centros específicos de yoga, y que hoy en día pues hay más, y la verdad que eso es un punto a favor, ¿no? Que cada año se vea que hay más centros de yoga, hay más profesores y distintos tipos de yoga. También se ve como cada vez pues toman más conciencia los gimnasios y añaden este tipo de doctrina. Y bueno, como tú dices, ¿dónde me gustaría ver el yoga? Pues la verdad que veo que debería de añadirse en las escuelas. Total. Que los niños desde bien pequeñitos pudieran tener contacto, ¿no? con el yoga, para que les ayude a gestionar un poquito su vida, porque siento que cuando somos pequeños, cuando sentimos mucha presión, y también por supuesto a movilizar su cuerpo, porque la verdad que existe una gran diferencia, ¿no? A cuando nosotros éramos pequeños, bueno, y cada generación se va viendo, pero por suerte en mi generación, yo recuerdo que cuando era pequeña pues era jugar en la calle, ¿sabes? Y ahora los ves que están todo el rato con los videojuegos, las redes sociales, que no está mal también, ¿no? Pero que no tienen tanto esa relación a nivel personal, y ni sociabilizan externamente, ni se mueven, ¿no? Ajá. Y da un poco de cosita, ¿no? Que se pierdan esa cosa tan necesaria.
creo que sí, esa semillita, ¿no?, se plantase desde pequeños en los colegios, sería, bueno, pues que tendría que ser una asignatura más, ¿no? Como tantas otras, como aprender a alimentarse bien, como aprender a meditar, que de hecho, bueno, pues la meditación, ¿no?, es una parte más del yoga, ¿no? ¿Cómo influye esta meditación, el yoga? Nosotros la practicamos al final de las sesiones, ¿no? Pero también simplemente el hecho de ser consciente de tu cuerpo, ¿no?, de las posturas, porque para meditar no hay que cerrar los ojos y dejar pasar los pensamientos, ¿no? Se puede también meditar de mil formas, pero esta importancia de la meditación en el yoga, ¿qué opinas tú de esto? ¿Qué importancia tú le das? ¿Cómo crees que deberíamos de trabajarla día a día? Sí, en toda clase de yoga siempre está estipulado o se suele hacer una meditación o relajación final, pues precisamente por eso, porque después de una activación consciente del cuerpo, junto con la respiración, pues se busca un poco el relajar el cuerpo, ¿no? Que toda esa activación y esa tensión muscular pues se deje estar, ¿no?, en tu espacio ahí con tu esterilla. Y a la vez también se busca una quietud mental, lo que decías, o sea, es difícil llegar a ella, ¿no? Porque la mente le da, ya sabemos cómo va. Pero precisamente se busca eso, sí, como dejar un poquito en segundo plano la mente y volver a la consciencia, a lo que realmente somos. Entonces, pues, Shavasana es la postura que se practica al final del yoga. Y Shavasana, su traducción literal, es la postura del cadáver. Que suena un poquito así, a lo mejor hardcore. Muertos, ¿no? Pero se refiere precisamente como eso, o sea, rendirte totalmente, incluso dice eso, ¿no? O sea, olvidarte de tu ego, de tu persona, como ser algo más en ese espacio en el que estás, dejarte estar. Y bueno, volviendo un poquito así a nivel más, ¿qué beneficios produce esa Shavasana? Pues relaja tu cuerpo y tu mente, como hemos dicho. Por ejemplo, si tienes dolor de cabeza, también te lo reduce. La fatiga, reduce la presión arterial. Relaja también el cerebro, o sea, está probado que lo calma. Y sobre todo es como el cierre de toda la práctica porque integra todas las posturas que hemos hecho antes. ¿No? Los grandes profesores que nos han transmitido el yoga, maestros, nos dicen eso, o sea que realmente Shavasana es la postura más importante porque es la que te ayuda a integrar el resto de posturas que has practicado anteriormente en la clase. Yo creo que además es una de las que más gusta porque cuando llega ese momento, ¿no? La gente por fin, pero bueno, realmente creo que también su gran efecto es porque antes hemos estado pues activando todo el cuerpo, ¿no? Entonces por eso también tiene ese gran efecto, ¿no? Y también qué importante es, ¿no?, en toda una clase de yoga lo que es la música, ¿no?, que nos va acompañando. Tú utilizas, aparte de música, utilizas cuenco también a veces, sobre todo para la parte final, ¿no? Sí. Y bueno, y en el yoga el tema de la música, ¿qué relevancia tiene para ti o cómo nos puede ayudar? Sí, yo la música siento que es una herramienta más que ayuda al alumno a envolver, ¿no?, a envolverse en su práctica, a estar consciente de lo que está haciendo, como no hacer tanto caso a sus pensamientos. Pero realmente invito a todas las personas que ya lleven un poquito de tiempo practicando yoga que algún día se paren a practicar sin música, y más si se encuentran en un sitio en el que no haya mucha contaminación acústica, ¿no?, que estén en la naturaleza, y que su música sea su respiración, los arbolitos moviéndose, los pajaritos, porque también es como una prueba más, ¿no?, como ser más consciente. Y luego lo que decías del tema de los cuencos, sí, muchas veces me gusta utilizarlos porque tienen un sonido bastante especial que junta los graves con los agudos. Y precisamente permite al alumno a como quedar atrapado, embelesado, ¿no?, en esa mezcla y dejar pues sus pensamientos un poquito aparte, ¿no? Como que están un poco inducidos y les ayuda a entrar en ese trance de meditación, ¿no?
Ujú. Aparte, bueno, pues somos en un gran porcentaje, ¿no? Somos agua, entonces es una vibración también, ¿no? Sí. Que mueve incluso pues nuestro interior, es decir, el agua de nuestras Sí, células, sí. de nuestro cuerpo, entonces bien utilizado, ¿no? Es magnífico, ¿no? Para ayudarnos también a ese equilibrio y a esa conexión. Entonces, Sí. bueno, una herramienta más que luego vamos a Sí, descubrir, sí, ¿no? pero es cierto lo que has dicho, lo de la vibración, que hay mucha gente que se asombra cuando lo escucha por primera vez porque es diferente el sonido, ¿no? Ajá. Y les choca, pero luego es como, wow, mucha gente que se me ha emocionado, o sea, Claro. después de escuchar, Claro. sí, el cuenco. Ahí es. Para mí es un sonido único Celestial. y sí, es como que te transporta, ¿no? Te transporta. Como normalmente pues no escuchamos música de cuenco, No. escuchamos música pues normal, podemos escuchar música relajante, música del tipo que nos guste, ¿no? Pero la de los cuencos es especial, ¿no? Y entonces es por esa vibración que yo creo que te llega, ¿no? Que llega a conectar contigo y... Sí, yo creo que también a nivel cerebral como que te hace desconectar, Claro, sentir entonces esa vibración, sí. esa música, ¿no? En los cuencos y demás son como más herramientas, ¿no? Que se utilizan en el yoga, ¿no? Sí. Para conseguir ese objetivo de unir mente y cuerpo, de Sí. conectar, ¿no? De ir más allá, de superar incluso limitaciones, ¿no? Totalmente, sí, hay muchos profesores que integran los cuencos en su meditación final. ¿Cómo animarías tú a una persona que dice, bueno, pues yo nunca he practicado yoga, ¿no? Me da un poquito de vergüenza ir a una clase donde todos hacen sus posturas fenomenal y a ver qué voy a hacer yo? O incluso gente que dice, bueno, pues tengo una lesión, o que físicamente no se encuentra muy a gusto consigo misma. ¿Cómo les animarías tú a que probasen el yoga y en qué les puede ayudar en ese sentido? Pues simplemente les diría que no lo pensaran mucho y que lo hicieran, que se atrevieran, sin más, porque es como cualquier otra cosa, o sea, la limitación realmente o el miedo está dentro tuya, ¿no? De tu mente, y el yoga es algo normal, tampoco es una cosa que no sea apta para cualquier persona, sino todo lo contrario, o sea, realmente lo que decía antes, hay tantos tipos de yoga que seguro que encuentras uno que te va bien. Ajá. Y es lo que te digo, o sea, la gente suele creer, ¿no? Bueno, algunas personas, que el yoga pues es para personas delgaditas, que sean muy flexibles, que sean muy espirituales, bla, 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 y no es así. Realmente yo tampoco me considero una persona muy flexible, más bien soy más fuerte que flexible, y ahí estoy, o sea, lo bueno del yoga es eso, que puedes adaptar cada postura a tu cuerpo, y que precisamente lo bonito es eso, o sea, cómo vas sintiendo, ¿no? Con el paso del tiempo y con la repetición de la práctica, cómo se va transformando tu cuerpo. Ajá. Entonces, ¿cómo le animaría? Pues simplemente de que tome la decisión y que se deje llevar como cualquier cosa en la vida, y que pruebe. Que pruebe sin ninguna expectativa, que a lo mejor la primera clase, oye, porque muchas veces pasa con ciertas cosas en la vida, ¿no? Que la primera vez a lo mejor no te llama tanto, pero que se deje probar un poquito, y que si siente que ese yoga no le gusta, que pruebe con otro profesor, con otra escuela, y cuando sea el momento será. Muy bien, muy bien. Yo también os animo a que, si no lo habéis hecho, perdáis ese miedo, esas limitaciones, ¿no? Y que, sí, que no os animéis. máster. Y que si, como yo hice en su momento, ¿no? Pues lo dejé, retomarlo, porque es que es lo que yo digo, ¿no? O sea, los beneficios que te aporta una sola sesión de yoga de 1 hora, ¿no? Pues es que te pueden durar toda la semana. Wow, sí. Entonces, todo, ¿no? La flexibilidad, ese ratito de bienestar que tú te dedicas, ese parar, ¿no? Aunque estás en movimiento, pero... Sí. Esa presencia, sí. Que no lo he dicho, que el yoga ayuda mucho a estar presente en el momento, en el ahora. Total. Cosa muy necesaria, porque hoy en día, ¿no? Estamos como con 1000 cosas en la cabeza, tantos impulsos, y
Es una cita más contigo. Sí. Así que por eso está aquí hoy Sachi y por eso la hemos invitado, ¿no? Y aparte de eso, pues quería saber qué hay que, aparte de las personas que queremos ir a una clase de yoga, ¿no? En tu caso como formadora, como monitora de yoga, profesora, ¿qué tipo de formación y qué tipo de características, ¿no? tiene que tener? Porque seguramente también nos está escuchando gente que ya está en un nivel muy avanzado e incluso piensa, oye, es que a mí esto me encanta y me gustaría, pues eso, poderlo enseñar o poderlo compartir. Pues existen numerosas escuelas que enseñan yoga, ¿no? Hacen formaciones oficiales. Y pues depende un poquito, es una elección personal de tus necesidades, de tus expectativas, que resuene contigo esa escuela o no. Pero es cierto que hoy en día pues hay un certificado que tiene bastante renombre a nivel internacional, que es el Yoga Alliance Certificate en inglés. Y pues ese te permite dar clases en cualquier parte del mundo. Pero realmente, como cualquier otro tipo de arte, yo considero que un profesor no se mide por la cantidad de certificaciones o formaciones oficiales que tenga, sino por su experiencia y conocimiento, es decir, por la autopráctica, ¿no? que haya desarrollado consigo mismo de yoga, que le haya permitido profundizar y tener esa sabiduría para luego poderla enseñar a sus futuros alumnos. Porque realmente, bueno, un poquito volviendo a lo que dices tú, ¿qué cualidades creo que debería de tener un profesor de yoga, ¿no? Pues sobre todo una persona empática, que sea capaz de percibir las necesidades, cualidades y limitaciones en cada alumno para sacar lo mejor de él, ¿no? Y por supuesto también va de la mano ser una persona humilde, agradable y sobre todo pues eso, que predique con el ejemplo, porque siento que es difícil transmitir esos valores del yoga tan bonitos y tan importantes si no son practicados, ¿no? por el profesor. Sí. Estupendo, y tú además lo haces fenomenal porque transmites esa paz, esa calma, nos ayudas también a eso, ¿no? A mejorar, a ir mejorando pues nuestras posturas, a conocerlos. Me encanta cuando nombras las posturas que realizas, no solo nos dices pues cómo las se conocen, ¿no? Sí. La postura del perro y tal, sino que dices también su nombre en sánscrito, ¿no? Sí. Y además a quien le gusta aprender, pues es una fuente más de aprendizaje, claro. ¿no? Porque aparte luego ya escuchas el nombre en sánscrito y ya estás haciendo la postura. Claro, ¿no? la asocias. Entonces... Sí, me gusta decir las posturas porque para recordar un poquito el origen, ¿no? Porque es verdad que yo he acudido a ciertas clases y como que todo se tiende a occidentalizar, que no está mal eso, porque me gusta pues el punto medio. Pero por lo que dices tú, digo, a lo mejor para aquellas personas, ¿no? que quieren aprender más o para que se den cuenta de que todo esto en realidad tiene su razón de ser, o sea, que hay muchas cosas que están inventadas y no me meto con ello, ¿no? Pero que el yoga es algo milenario, claro, que viene desde hace siglos y es practicado y pues me gusta explicar, ¿no? Porque, por ejemplo, ponerte un ejemplo, el saludo al sol, que es muy importante, ¿no? Hay una postura que es de las primeras, que es Urvahastasana. Perdón. Urva significa hacia arriba. Hasta significa manos. Y asana siempre se añade en las posturas, que significa postura. Entonces, pues, claro, me gusta explicar un poquito eso porque ya como que luego tiene más sentido, claro, ¿sabes? Se entiende. Sí. Igual que acabar las sesiones, ¿no? Con el namaste. Me gusta a mí también acabar así nuestras citas contigo con el namaste. ¿Y qué es para ti namaste? Hombre, namaste se utiliza muchísimo en la India, es un saludo más, pero un saludo más como desde el respeto, ¿no? Y bueno, realmente en el yoga se utiliza pues eso, sí, como esa intimidad que se da entre el profesor y el alumno, como dar las gracias, ¿no? El uno al otro y por compartir ese espacio, ese tiempo, ¿no? Que nos damos el uno con el otro. Es precioso, a mí me encanta también, ¿no? De finalizar así. Y Sachi, ¿cuáles son entonces ahora tus próximos proyectos? ¿En qué estás ahora? ¿Qué tienes pensado hacer?
Pues bueno, tengo muchas cosas en la cabeza. Ajá. Me pillas en un momento de mi vida, o me pilláis, mejor dicho, en el que estoy pues profundizando en un viaje de autoconocimiento. Que por cierto, eso se me olvidaba decirlo, que creo que para ser un buen profesor, volviendo un poquito un segundito, Sí. tienes que, sobre todo, o sea, todo comienza con el autoconocimiento y la autopráctica. Entonces, precisamente, pues estoy un poquito en esa dirección, bueno, por diversas cosas que me han pasado a nivel personal y también por el momento en el que me encuentro, pues estoy planeando, y de hecho esta semanita pues creo que lo voy a terminar de decidir, irme a la India, que aparte de poder volver a ver a mis familiares, que llevo ya como 3 años sin verlos, pues quiero seguir allí formándome a nivel de yoga, también tocar un poquito el tema de la Ayurveda, que es otra ciencia milenaria y muy importante, ¿no?, en la India, y pues sí, estoy bastante ilusionada con todo eso. Qué bien, seguir progresando en lo que te gusta, Sí. y seguir profundizando en esas raíces, que además tú tienes la suerte, ¿no?, Sí. de poder estar allí además con familiares, y Sí, la verdad. pues nada, yo te deseo lo mejor y que disfrutes muchísimo ese viaje. Para mí los viajes también es algo imprescindible en la vida y que nos ayudan muchísimo a conocernos a nosotros mismos, así que estaremos encantados de que a tu vuelta sigas compartiendo con nosotros tu conocimiento. Por supuesto que sí. Y bueno, yo las entrevistas, aparte de darte las gracias, namaste, por estar aquí, compartir este ratito y enseñarnos un poquito más del yoga, ¿no?, animarnos a practicarlo. Quiero hacerte que nos hagas 4 sugerencias, ¿no?, que nos sirvan de inspiración, ¿no? Entonces te voy a preguntar pues, que nos recomiendes una película, en primer lugar. Vale, sí. Diría que la de Come, Reza y Ama, protagonizada por Julia Roberts. La verdad que la vi hace un mes, pero ha hecho bastante mella en mí. Y por lo que te digo, la situación también en la que me encuentro y tal, pero realmente me parece una película maravillosa y que te sirve como para despertar un poquito, ¿no?, a todos los niveles, esa conciencia. Además de la imagen, la fotografía, También. la música y las actuaciones, ¿no?, de Julia y Javier Bardem, pues es una historia preciosa. Yo recomiendo también el libro. Y esa película, además, para mí es una de, si no la que más, también una de las películas que me ayudó a hacer un cambio en mi vida. Sí. Entonces yo os la recomiendo, Sí, pero igual. encarecidamente. ¿Y un libro? Un libro. Estoy leyendo ahora bastantes libros, pero para mí el que sigue siendo clave es Un nuevo mundo ahora, de Eckhart Tolle. Para mí es como una Biblia, te ayuda, o sea, un poquito volvemos a lo mismo, ¿no? Realmente a entenderte a ti mismo, el porqué de cómo te comportas, para entender mejor el mundo, te hace mucho, o sea, hincapié en el ego, ¿no? Bueno, es que es una locura de libro que recomiendo muchísimo. Es verdad que a lo mejor es un poquito difícil de entender al principio porque es bastante intenso y profundo, pero yo me lo he leído 2 veces y cuando, por ejemplo, siento que estoy como un poquito desviada, ¿no? No estoy tan centrada, voy al libro y leo aquella parte que necesito y digo, Estupendo. vale, Sachi, todo está bien, tal, todo tiene su razón de ser. Cualquier libro de Eckhart Tolle Sí. es maravilloso y este es muy buena recomendación también. ¿Y una canción, Sachi? Una canción. Hay una artista que se llama Janavi Harrison y que ella pues precisamente se dedica más al Bhakti Yoga. Ajá. Y hay una canción en concreto que se llama Divine Mantra, creo que es, o Divine solo o algo así, y que me gusta muchísimo, la verdad. La Dura buscaremos. como 7 minutos o así, bastante larga. ¿La utilizas en tus sesiones? No la utilizo en mis sesiones, Pero es una canción que te gusta. Sí, me gusta mucho. La recomiendo también, sí, a lo mejor incluso estás en un momento en el que sientes ansiedad, estrés o tienes muchas emociones, ¿no? O sea, escuchas la canción porque va como de menos a más y
Sí, sí. Y sí, yo la recomiendo mucho. La buscaremos para deleitarnos. Y por último, un viaje o lugar. Bueno, ¿yo qué voy a decir? La India para mí es un must-have. De hecho, he ido 10 veces y a mi corta edad, pero me encanta. Es otro mundo, es otro mundo. O sea, yo siempre lo digo, ¿no? Que cuando vayas a la India o la odias o la amas. No hay término medio. Pero aún así, aunque la acabes odiando, o sea, merece la pena porque te aporta tantísimo, o sea, es como una locura, pero, o sea, es un caos, pero dentro de ese caos todo tiene un sentido, ¿no? Y a veces yo, ¿no? Cuando fui las primeras veces no entendía, digo, pero se supone que la India es como un referente a nivel espiritual y tanta gente, tanta suciedad, tanta locura, o sea, la estoy pintando así, pero me refiero, porque es que eso es lo que te pone a prueba o sea, que si eres capaz de ver más allá, es cuando realmente ves lo espiritual, ¿no? O sea... Claro, tiene esos contrastes, ¿no? Exacto. Entonces, sí. luego sus templos, claro. Toda esa filosofía, ¿no? O claro, si te fijas, porque mucha gente me dice, mira, Sachi, es que allí ves mucha pobreza, la gente por la calle. Digo, sí, es cierto, y te toca. Pero luego también ves a esas personas que la mirada con la que te ven, o sea, es pura tranquilidad. Aquí las personas tenemos muchísimo más y estamos como estresados, enfadados, no sé, como frustrados, y ellos no, o sea, sí, los ves tristes a lo mejor, ¿no? O que no están bien a nivel, sobre todo físico, pero realmente si les miras a sus ojos, o sea, les ves una calma y una paz y es como que te enseñan, ¿no? Realmente. Bueno, ya en la sociedad de hoy en día creo que ya es difícil occidentalizada de mirarnos a los ojos, ¿no? Qué importante es. Entonces sí es buena enseñanza y nos lo anotamos también ese lugar, ¿no? Sí. Para visitar. Tú tienes la suerte de poderlo hacer más a menudo, pero creo que es un viaje, ¿no? Que tenemos todos que hacer alguna vez en nuestra vida. Sí, ya sea a nivel individual, grupal, como sea, pero además si lo has pensado, atrévete porque no te vas a arrepentir. Genial. Y si te gusta el mundo del yoga, pues más aún, porque proviene de allí. Muy bien. Pues Sachi, vamos a acabar esta sesión con el Namaste de todo corazón, de verdad. Namaste. Te agradezco muchísimo de que nos hayas compartido tu experiencia, de que hayas compartido una cita contigo en este espacio, y yo quisiera también que para acabar pues hiciésemos una pequeña meditación de las que tú haces, relajación al final, que incluso usemos los cuencos. Entonces vamos a unirlo después a esta grabación. Vale. Y lo pondremos también como un extra, ¿no? En una cita contigo de esta semana para que podáis disfrutarla, podáis relajaros y todos podamos relajarnos escuchando a Sachi, la música que ella utiliza, sus cuencos, etcétera. Un saludo a todos, gracias por tener una cita contigo y nos vemos la próxima semana. Gracias. Namaste.